Sí, Carlos, mira, son varias cosas. En primer lugar es que necesitamos más datos, ¿no? Tú ahorita mencionaste algunos datos de Sonora. La verdad es que necesitamos mucho más información de cada estado, cómo ha estado la vuelta a clases, en qué porcentaje, las proporciones, obviamente los contagios, lo que haya sucedido. Entonces, el problema es que no contamos con una fuente de información confiable, con datos más actualizados sobre este tema de la vuelta a clases. Entonces tenemos muchas anécdotas, como bien lo señalabas, todos conocemos gente que ha regresado, que no, en fin, y también casos de contagios quizás, o escuelas que están haciendo muy bien las cosas en la vuelta a clases y escuelas que lo están haciendo mal. Entonces, me parece que la verdad es un llamado urgente a la Secretaría de Educación, porque deberíamos de tener datos mucho más consolidados, y no solo sobre la vuelta a clases, sino sobre el otro gran problema que significa el posible abandono y también el posible rezago educativo que pueda existir o que está afectando a los estudiantes de distintos niveles, porque recordemos que estamos hablando de escuelas de todo tipo. A ver, doctora, escolar hasta profesional. Superior. Hasta Sí, profesional, claro. desde preescolar hasta profesional. A ver, doctora Alma Maldonado, le propongo, vamos por partes. La falta de estadística confiable, oportuna, es, yo me imagino, usted ya lo mencionó usted, la Secretaría de Educación Pública y la otra, la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, deberían de ser quizá las dos grandes instancias proveedoras de números, de estadística, de porcentajes, porque tendrían, pues, uno se imagina los elementos, ¿no? La SEP tendría elementos para decir, en estas escuelas, los informes, ¿no?, de los comités regionales, por zona, por estados, para tener, pues, un dato más duro a la mano. Bueno, en realidad tendría que ser la SEP, o sea, realmente la responsable de la educación pública y privada, porque es responsable de ambas, es la Secretaría de Educación, que además, recordemos, está cumpliendo 100 años, que pasaron sin pena ni gloria, desafortunadamente. Y bueno, la UNAM y cualquier otra institución de educación superior tendría que ofrecer sus propios datos, cosa que han hecho muchas instituciones, sobre cómo ha ido, por ejemplo, la educación en línea o qué ha pasado con el rezago y el posible abandono, pero eso es más bien responsabilidad de cada institución de educación superior. Quizás en todo caso la NUYES o la propia SEP a través de la Subsecretaría de Educación Superior, de la cual tampoco hemos visto números consolidados sobre cómo va ahorita, por ejemplo, la vuelta a planteles en el caso de las instituciones privadas de educación superior, sobre todo. Aunque vi que esta semana, por ejemplo, vuelve la Universidad de Guadalajara, que es pública, entonces tendríamos que ir viendo caso por caso cómo van las instituciones, pero en el caso de que nos ocupa, que es la educación básica, sobre todo, donde hay millones de estudiantes, millones de profesores, ahí es donde tendríamos que estar viendo mucho más claridad en los datos. También decíamos que en los últimos reportes que conocemos sobre educación por parte de los organismos internacionales, México no ha participado en ellos, lo cual es preocupante porque hubo una primera encuesta muy importante por parte de la OCDE, y en esta encuesta que quería saber cómo estaban los sistemas educativos en la pandemia, y México no participó, aunque es miembro de la OCDE, ¿no? Entonces creo que son malas señales, no nos ayuda no estar generando nuestra propia información, pero además no nos ayuda no estar participando en estos ejercicios internacionales, también se nos acaba de avisar que no vamos a participar en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, el llamado YESE de la UNESCO, que nos daba cifras sobre cómo van el aprovechamiento y cómo están los aprendizajes, y una comparación con América Latina. Entonces estamos a ciegas porque lo que se haga para tratar de evitar todos los problemas que está generando la pandemia, pues se hace sin información pertinente y adecuada, y creo que ese es un gran problema en el que estamos ahorita como país, y debería de ser un tema de discusión nacional. Permítame la expresión de nos estamos haciendo trampa en el solitario. No
tener o postergar o no informar y no transparentar esos dos datos? Por un lado, la deserción, el abandono. ¿Cuántas matrículas, digamos, se perdieron a nivel de educación básica, a nivel medio? Y dos, el rezago. El rezago que me imagino, doctora Alma Maldonado, también es una cuestión más larga en el tiempo, que consume más esfuerzo poder medir, pero el cual, si alguien tuviera que ponerle un peso para apostar, si yo lo tuviera que hacer, pues yo apostaría que el rezago tiene que ser muy importante a nivel nacional, y también a que eso, la consecuencia es ensanchar más la brecha de desigualdad entre los que tuvieron acceso a mejores circunstancias y contextos y los que no tuvieron, para variar. Exacto, sí. De hecho, mañana yo soy editora del blog de educación de Nexos. Invito a la gente a leer mañana un texto que vamos a sacar de un estudio que coordinó Roberto Vélez del Centro Espinosa Iglesias, porque ellos sí hacen un cálculo de cuánto se perdió en términos de escolaridad con la pandemia, y porque la respuesta gubernamental fue muy baja. Entonces vamos a poder observar mañana la diferencia que hay regional, y obviamente, como lo puede adivinar el auditorio, tú mismo, Carlos, la pérdida de aprendizaje se da más fuerte en los contextos con más desventajas, lo cual era de esperarse. Pero bueno, hay un cálculo por ahí de 2 años, 1.5, en fin, mañana invito a la gente a revisar este texto, y quizás después pueden hablar con los autores del mismo, pero esto es un cálculo, ¿no? A largo plazo también tendremos que pensar cuánto impacto de esta pérdida de que las escuelas hayan estado cerradas, de la falta de apoyos para que los docentes y las maestras estuvieran en contacto con los estudiantes, de la falta de conectividad y todo lo que ya hemos discutido todos estos casi 2 años, cómo van a afectar eventualmente en los aprendizajes y en la trayectoria escolar de toda esta generación. Entonces sí se entiende el por qué se cerraron las escuelas. Obviamente nos tomó una situación por sorpresa a todos, la pandemia fue una emergencia, no se pueden arriesgar la vida y la salud de las personas, pero tampoco hubo una respuesta como se hubiera esperado para un tema tan importante como es la educación. Entonces, en efecto, esto pasó, y además no tenemos los datos sobre que seguramente sí tiene la Secretaría. Sí, dime, Carlos. Doctora, es posible, viendo hacia adelante, vamos a asumir que hay estudios a nivel global, a nivel nacional, que determinan más o menos posible medir cómo fue el rezago y el costo que implicó la pandemia. Insisto, en el contexto de cada país, México fue demasiado tiempo, según los expertos. ¿Se puede recuperar? Es decir, ¿pueden existir programas para que lo perdido en el primer y segundo año de primaria se trate de recuperar antes de concluir la educación primaria, antes de sexto, para los que perdieron primero de secundaria, sexto de primaria, para tercero de secundaria, hayan logrado reforzar? ¿Implicaría un cambio, una revisión de todos los programas de estudio de la educación básica, media y superior? Claro que se puede recuperar, pero para ello requieres recursos, ¿no? Y el mensaje que vemos con el presupuesto destinado para la educación es muy bajo, ¿no? Nos manda el mensaje contrario, ¿no? Que no vamos a invertir suficientes recursos, porque ahorita tendrías que estar pensando en como lo dices, en programas compensatorios, en atención prioritaria a las y los estudiantes en situación de posible abandono, o inclusive los que abandonaron, irlos a buscar. O sea, el Estado tendría que estar teniendo una serie de programas emergentes para responder a todas estas problemas. O, por ejemplo, meternos en una discusión muy importante sobre cuáles sí son contenidos
clave que ahora tienen que centrarse las profesoras y los profesores y ir dejando otros de lado, pero en lugar de eso nos metimos a hacer unos libros de texto nuevos que realmente no era urgente en ese momento, a menos que se revisaran los contenidos, y eso no pasó. Entonces, cuando vemos cuáles son las estrategias y las medidas que se están tomando, no responden a este sentido de emergencia que deberíamos estar teniendo en materia educativa. Creo que es muy preocupante y creo que en este sentido pues se lamenta mucho que no haya esta visión de que ahorita la educación tendría que ser prioridad, que tendríamos que estar invirtiendo todos los recursos necesarios. Esto obviamente desde el principio de la pandemia, pero bueno, ya que estamos aquí, a partir de ahora, sí. Pero bueno, tampoco vemos esto. Sí, que no parece ser prioritario. Para cerrar, le pido muy breve, doctora Alma Maldonado, la factura se paga a largo plazo, ¿no? No, claro, yo creo que ese es lo más triste de este tema, que al final quienes tienen menos posibilidades, quienes no pudieron seguir su enseñanza en casa, quienes no tenían conectividad, etcétera, contacto con sus profesores o profesoras, pues más pierden, ¿no? Y creo que es muy lamentable porque la educación tendría que ser ese chance para poder emparejar un poco el piso entre quienes tienen mejores condiciones y quien no. Y ahorita en este momento la educación va a ser el factor diferenciador y solamente esta brecha se va a ampliar más. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.